lugar donde ustedes se van a parar antes de ingresar al cementerio, porque en este lugar ustedes deciden, ¿sí? En este momento, dejar todo lo que ustedes traen, desde el pueblo, desde lo cotidiano, desde lo secular. Este es el momento donde ustedes se liberan de todas esas cuestiones, porque ustedes a partir de este momento van a ingresar a un terreno que es totalmente religioso. Hola, bienvenidos. Me llamo Lucas Monzón y en esta investigación tomamos como referencia los libros de Ricardo Sasso y de Washington Galantino. Lo que nos llamó la atención es que estos dos autores proponen diferentes ubicaciones sobre el antiguo cementerio. Por su lado, Ricardo Sasso lo establece en el ex policlínico cerca del área natural protegida, apodada Botánico. Pero Washington Galantini no está de acuerdo con esta afirmación, entonces lo establece entre calle Jujuy, actualmente Vicente Mendieta, entre calles Pellegrini y Buenos Aires. El actual cementerio de Montecaseros tuvo varios motivos para su traslado. La primera razón fue la epidemia que estamos atravesando de fiebre amarilla. El segundo motivo fue la guerra contra el Paraguay. Esto hizo que la capacidad del antiguo cementerio aumente, entonces se decidió llevar a cabo la construcción de un nuevo cementerio. El nuevo cementerio se llevó a cabo en 1866. Para dar un pantallazo general, muchos de los propileos, muchos de los sepulcros que se pueden encontrar en el cementerio tienen, por ejemplo, muchas características similares. Por ejemplo, un arco en media punta, un arco en punta, los pilares que son cilíndricos o planos. Estas características son muy propias del estilo romano y del estilo griego, pero van a estar muy juntas entre sí. Esto se lo llama el estilo neoclásico. El neo tiene que ver con lo nuevo, debido a que en la época del Renacimiento este estilo de arquitectura volvió a nacer, volvió a ser relevante. Por eso dentro de este cementerio podemos encontrar esta fusión de los dos tipos de estilos arquitectónicos, que va a ser la gran mayoría de los sepulcros o propileos que van a estar, se pueden encontrar acá. Dentro del cementerio también podemos encontrar otros tres tipos de estilos arquitectónicos. Estos estilos se llaman gótico, barroco y rococó. El gótico, por ejemplo, nosotros podemos notar que es muy alto o que como que se estuviese rozando el cielo, muy angosto y, como dije, muy alto. Esto tiene mucho que ver con justamente el estilo gótico que se lo usaba sobre todo en la época victoriana o en las construcciones de las distintas iglesias, ya que se decía que a las 12 del mediodía el sol impactaba contra estas estructuras y Dios o Jesús estaba presente. También dentro del cementerio podemos encontrar una fusión, no fusión exactamente, sino que dos estilos que tienen muchas similitudes, que son el barroco y el rococó. El barroco es una combinación del estilo occidental con el estilo oriental. Dentro va a estar el estilo oriental con va a estar mucho más limpia la estructura y van a tener sobre todo una figura religiosa dentro, ornamentada con colores muy vivos. Y por afuera van a tener ese estilo occidental, como por ejemplo muy macizo, con luces religiosas, etcétera. Y el rococó es una sobreexposición de estos mismos elementos, tanto afuera, por ejemplo, muchas querubines, una sobresaturación o sobreexceso de distintos elementos, pero por dentro van a estar otra vez eh, los distintos marcos religiosos que son característicos del arte oriental.
Juan Perelló fue uno de los primeros sacerdotes de nuestra ciudad y el primero en ser sepultado aquí en este cementerio. Y está enterrado en el medio del cementerio de la avenida principal por ser el primer sacerdote que tuvo nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, que está ubicado, como he dicho, en el centro del cementerio. Después, si me acompañan, vamos para fijar. Aquí se encuentran enterrados dos sacerdotes importantes en nuestra ciudad. Principalmente tenemos a Vicente Mendieta, uno de los sacerdotes más queridos de nuestra ciudad. Se llamaba el sacerdote del campanario porque él fue el que puso las campanas en la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Y aportó muchas cosas para nuestra ciudad, que tuvo una muerte trágica en un accidente. Después tenemos al presbítero Miguel Ángel Catariniu, que fue otro sacerdote que tuvo nuestra ciudad, que él fue sacerdote, obrero y docente, y aportó mucho tanto en la escuela comercio, y también fue sacerdote en la capilla Santa Ana de nuestra ciudad. Si me acompañan por aquí, por favor. Vamos a ver a otro sacerdote importante. Aquí se encuentra enterrado uno de los presbíteros más importantes de nuestra ciudad, es el presbítero Demetrio Atamañuc. Fue una importante sacerdote que ha agregado a nuestra ciudad muchas instituciones importantes. Por ejemplo, él fue el fundador del Instituto de Comercio, también fundó el Colegio San Gabriel y también ha fundado la Escuela Parroquial, entre otras instituciones como capillas urbanas y rurales. Una de ellas es la Capilla Santa Ana, que es conocida. Y bueno, y aquí tenemos enterrado a dos monjas de Montecaseros, que se desconoce el nombre, pero fueron las dos monjas que fueron enterradas aquí en nuestra ciudad. De Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se trató de impulsar la educación, pero estos presidentes se encontraron con un problema que era la falta de maestros y la falta de instituciones para formar a esos maestros. Fue así que en el año 1870, Sarmiento crea la primera escuela normal que se sitúa en Paraná. Sarmiento viaja a Europa para tratar de buscar un modelo o estudiar los diferentes modelos de educación. Termina en Estados Unidos y trae consigo maestras o misis que vienen a la Argentina y son las primeras maestras normalistas. Bueno, nos encontramos frente al mausoleo de Dorila P. Méndez, quien va a ser una de las representantes del normalismo en Montecaseros. Ella se va a desempeñar como maestra y directora de la escuela graduada número 1, Juan Pujol, hoy llamada Escuela 88 del Centenario. Bueno, acá le hacen un homenaje desde la Escuela 88 que dice Dorila P. Méndez, voluntad, energía y acción y justicia al mérito. En 1930 se dan las grandes migraciones hacia América. 50 millones de europeos migran hacia distintas partes del continente americano. Las causas de estas inmigraciones fueron la desestabilidad económica. Se había producido la revolución industrial en Inglaterra y eso desestabilizó la economía de Europa, por lo cual inmigrantes, la mayoría italianos, españoles y alemanes, llegaron generalmente de Argentina y después a otras partes de América también. A Montecaseros tenemos más influencia de italianos y españoles, más lo que es al sur, más en la provincia de Entre Ríos, tenemos a los alemanes. Es Alejandra Ledesma. Nos encontramos en el sector este del Cementerio de la Misericordia, especialmente acá en el sector de los disidentes o protestantes. ¿Por qué disidentes? Porque las personas que se encuentran en ese lugar, en su caso, no profesaban la religión católica apostólica romana. Dentro de los personajes que encontramos acá, encontramos a Jean Carroll y McKenna, el capitán, que nació el 17 de septiembre de 1846 en Liverpool,
y estaba casado con la casereña Virginia Oliveira. Ellos actualmente vivían por calle 2 de febrero, lo que sería la farmacia Anglo, esquina de la farmacia Anglo. Y bueno, para contar un poquito su historia, como dije, nació en Liverpool con su familia, se trasladaron al sur, a Port Stanley, en Malvinas, y estuvieron un tiempo ahí. Después vinieron para la zona del Uruguay. Ahí él se especializó en la marina mercante con su hermano, y bueno, lo que le llevó a la vida a él seguir la carrera de la navegación. Y ahí es cuando pasó a suplantar a otro navegante, y bueno, empezó a manejar el primer vapor, que fue Liberá. Y el 14 de enero de 1890 falleció, que fue la tragedia del hundimiento de Liberá. Pero un 12 de enero de 1890, el vapor Iberá se hallaba amarrado en el puerto Seibo. De repente se desató una tormenta sobre la ciudad. El viento hizo encrespar las aguas del río que abatía sobre las embarcaciones y la costa. El Iberá soltó amarras y comenzó a desplazarse hacia el centro del río, poniéndolo en riesgo de naufragio con la tripulación que se encontraba a bordo. El capitán Carroll, quien se encontraba en tierra, al ver semejante tormenta, corrió al puerto, viendo que su barco era sometido por las aguas y el viento. No titubeó y se subió a un pequeño bote para abordar el barco. Inútiles fueron sus esfuerzos. El Iberá estaba condenado. La corriente lo arrastró hasta una cachuera de piedras, produciéndole al vapor una importante avería en uno de sus costados. Carroll salvó a la tripulación y regresó a recuperar documentaciones y otros valores que se encontraban a bordo. Cuando realizaba esta tarea, una ola gigantesca hizo dar vuelta de campana al barco. El Iberá, en sus últimos momentos, arrastró consigo al capitán. Su cuerpo fue encontrado al otro día, cuando el río recuperó la calma. Aquel valeroso marinero que lo había visto nacer lo llevara 1,000 veces con manos expertas por el río, no queriéndose desprender de él, como si fuese un último abrazo a la eternidad. Mi nombre es Oscar Vica. Estamos acá en los restos del doctor Samuel W. Robinson, el cual nace el 8 de marzo de 1866 en Estados Unidos, donde empieza a estudiar medicina y a su vez con esa decisión de estudiar medicina se perfecciona en cirugía. Eso le permite viajar en los buques ingleses que en ese momento viajaban desde América a Europa. Por cuestiones de la vida llega acá a América, vamos a hablar de Argentina, y se radica acá en la Argentina, donde le consiguen un puesto de la misma empresa en la cual él trabaja acá en Montecasero. Eso le permite tener mayor control de la empresa que estaba en ese momento acá. A su vez, gracias a la llegada de él acá en Montecasero, empieza a aportar otros conocimientos al pueblo, para que el pueblo pueda crecer, mejor dicho. Y así también, gracias a ese conocimiento que él traía de otro lado, el pueblo iba creciendo. Así tenemos, como por ejemplo, el Hospital Robinson y el Club Robinson, que hoy llevan su nombre por este gran homenaje que le hacen a este doctor, en que gracias a él y sus pequeños pasos y conocimientos pudieron engrandecer a la ciudad de Montecasero.
caminos angosta en el final, donde cuesta caminar, donde te clavas espinas. Porque aún tengo fuerzas, te pido que aguantes, porque no estás solo, solo te quedaste fabricando